Bendiciones, buenas noches. Nuevamente les damos la bienvenida al programa Bethlehem, la Casa del Pan. Ahora pues tengo la oportunidad de compartir con mis dos hijos, con Elías y con Daniel. Y estamos pues muy emocionados también porque ya mañana tenemos nuestra proclama profética para el 2024. Tremendo año de bendición. Eso no quiere decir que no hayan habido batallas, que no hayan habido luchas, pero acá estamos a pocas horas de iniciar el último día, ¿verdad? Pocas horas de iniciar el 31 de diciembre del 2023, algo muy glorioso, algo muy bendecido. Y pues queremos tomarnos un par de minutos también para saber la opinión acá de los siervos que tenemos a la par. Elías, bienvenido. ¿Cuál es tu expectativa para la proclama 2024? Bueno, la verdad que es una gran expectativa, una gran emoción. Bueno, primero que nada, Dios les bendiga. Una gran emoción que nos da siempre, ¿verdad? Saber cuál es el año que tiene el Señor preparado para nosotros. Justamente en estos días, algunos de nuestros hermanos me preguntaban, hermano, ya, ¿qué es lo que piensa que el Señor tiene para nosotros? Pero yo les digo, a veces es mejor que nos agarre de sorpresa, ¿verdad? Para no estar ahí empezando a pensar, mejor que el Señor nos hable por medio de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Amén. Y también le damos la bienvenida a Daniel. Él se acaba de incorporar ya a las filas del servicio al Señor acá ya en Puebla. Tiene unos cuantos días de ya estar acá con nosotros, ya para venir a quedarse. Y también te quiero preguntar, Daniel, ¿cuál es tu expectativa para lo que viene para este año 2024? Gracias. Primeramente, pues buenas noches a todos. Es un privilegio poder estar acá con ustedes. Realmente este ha sido un año muy bendecido, pero creemos que este año que viene va a ser aún más glorioso, ¿verdad? Entonces, hemos recibido palabra, hemos recibido bendición, ¿verdad? Que este año que viene va a ser muy glorioso y definitivamente son los últimos tiempos y los últimos tiempos el Señor ha de bendecir a su iglesia. Entonces, definitivamente a la expectativa muy alta y sabemos que el Señor nos va a bendecir. Amén, así es. Y quisiéramos iniciar de una vez de lleno con el tema de hoy basado en Números 17:8. En la Biblia textual dice, al día siguiente aconteció que Moisés fue al tabernáculo del testimonio y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y había arrojado renuevos y producido almendros. Entonces lo tremendo acá es que se pusieron las 12 varas en representación de las 12 tribus del pueblo de Israel y el Señor había dicho que al siervo que él escogiera su vara iba a reverdecer. Pero lo tremendo acá, hermanos y amigos que tienen a bien escucharnos, es que era una vara, era un pedazo de madera, se podría decir, ¿verdad? Que ya había sido cortado, estaba ya seco, era imposible, es como lo que nosotros llamamos en Guatemala un chiribisco, ¿verdad? Ya una rama cortada tal vez trabajada, ya no tenía vida, pero qué tremendo que ante la presencia del Señor, ante la manifestación de Dios en el tabernáculo, y eso representa pues la presencia del Señor, porque dice, fue al tabernáculo del testimonio, o sea, adentro, cuando ellos van a ver, la vara de Aarón había reverdecido de un día para otro. Entonces, acá la enseñanza es que el poder de Dios es de tal magnitud que a él le basta poco tiempo, tal vez milésimas de segundos, segundos, para transformar lo que no tenía vida en darle vida. Entonces, eso es tremendo. ¿Y cómo es? Por medio del poder de su palabra. Una palabra de él basta para cambiar los ambientes, para cambiar las atmósferas, para cambiarnos. Pero aquí miramos nosotros cuatro facetas, ¿verdad? Por lo menos es lo que nosotros, por lo menos yo alcanzo a ver acá, que hay un reverdecimiento, echa flores, renuevos y fruto de una vez. Y últimamente nuestro apóstol
ha estado hablando de la fructificación. O sea, aquí miramos un proceso, se desencadenó un proceso de bendición. Transformó lo que estaba sin vida, lo que estaba seco, le da vida. Entonces, ¿qué otras enseñanzas podemos sacar acá de número 17:8, Elías? ¿Qué ves tú acá? Bueno, de este verso, como nos han enseñado siempre, y tal vez me voy a detener antes en el contexto para que ustedes desarrollen un poquito más el versículo en sí, pero estaba leyendo con respecto al contexto de este versículo, que lo que hubo fue una rebelión, ¿verdad? Que fue la rebelión de Coré. Ahora, cuando estaba leyendo esto, y es que esto es impresionante porque a raíz de de esta rebelión, Coré y toda su familia primero fueron destruidos, ¿verdad? Fueron tragados por la tierra. El Señor, pues ya había visto la rebeldía, no solo de ellos, sino que de Israel. Y pues ellos empezaron a ver, ¿verdad? Cómo el Señor hacía milagros, hacía prodigios, pero aún así su corazón se endurecía, ¿verdad? Porque imagínense ver así físicamente cómo un pueblo es tragado por la tierra. Eso sería impresionante y no cabría ninguna duda del señorío, del poder de Dios, ¿verdad? Sin embargo, el pueblo de Israel todavía sí tenía su corazón endurecido, ¿verdad? Entonces vienen y empiezan a murmurar, el pueblo de Israel. Y por eso dice el Señor que necesita hacer esta señal, le dice a Moisés que empiece a poner la vara de las 12 tribus, ¿verdad? Para ver cuál iba a reverdecer. Pero vamos a que empezó por una rebelión, por la rebeldía de Coré. Y es interesante porque me fui a ver este Coré qué significa. Y Coré significa, entre de varios significados, calmo o hielo. Eso me impresionó a mí porque es que esto tendríamos que meternos un poquito más para ver el contexto. Pero desde ahí ya podríamos ver un par de enseñanzas que estaba frío y que no tenía cobertura de ninguna manera. Entonces empieza una rebeldía. Luego el pueblo del Señor empieza a murmurar y empiezan a decir, es que a causa de Moisés, a causa de Aarón, el Señor vino y destruyó al pueblo. En lugar de decir, qué grande es el poder de Dios, empezaron a murmurar. Entonces empieza y el Señor le dice, ¿sabes qué? Moisés, tienes que hacer esto para que el pueblo, y específicamente, y lo vamos a leer rapidito, pastor, porque es lo que dice aquí en el verso, leímos el 8 pero dice ah, el 17 el 17:5 dice, y acontecerá que la vara del hombre que yo escoja retoñará, y efectivamente así fue, porque él escogió. ¿Verdad? Él escoge a quién va a hacer retoñar y dice, así disminuiré de sobre mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. O sea, que eso lo hizo el Señor para callar la murmuración y la queja del pueblo del Señor. Eso es impresionante. Entonces el Señor, en su bendita misericordia, dice, bueno, ¿saben qué? Voy a hacer que reverdezcan, que echen renuevos, que florezcan y sobre todo que den fruto, porque el fruto va a ser que se acabe toda murmuración, ¿verdad? Sí, qué tremendo, ¿verdad? Porque digamos, o sea, el Señor en su misericordia, pues aquí hay varios mensajes encriptados, como dice Elías, o sea, podemos hablar de muchos temas es una demostración, yo creo que es una demostración del poder de Dios y ahorita que hablaba Elías de que se abría la tierra es como que, ese es como que fuera una escena ahorita de ciencia ficción, una película de ciencia ficción, ¿verdad? Que se empieza a tragar a las familias que habían entrado en rebeldía, habían entrado en murmuración, y luego Él les hace ver que el poder de Él es total, total, el poder de Él es total. ¿Y cuál sería tu opinión con respecto a este versículo, Daniel? Gracias, sí, definitivamente hay pues muchas enseñanzas en esta porción de la palabra, ¿verdad? Vimos un poquito así de la murmuración, de todo esto, pero realmente lo que me impresiona a mí es este milagro, ¿verdad? Porque es un milagro el que el Señor obró acá, ¿verdad? Como de la noche a la mañana reverdeció, ¿verdad? Y pasó por así decirlo, diferentes facetas, porque pudo haber solo reverdecido, pero no, también dio flores, dio un renuevo y dio un fruto, ¿verdad? Entonces, lo que yo veo acá es que definitivamente hubo una aceleración de los tiempos. O sea, se aceleraron los tiempos y hay una bendición, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que el pueblo veía imposible, ¿verdad? El Señor realmente lo hace posible, ¿verdad? Entonces, tal vez
lo que nosotros miremos un poquito imposible, ¿verdad? Que ya está, que vemos mucho tiempo y que el Señor tal vez no lo prometió, pero el enemigo ha querido meter ahí duda, ¿verdad? No, el Señor dice aceleración de los tiempos y lo que el Señor te ha prometido lo va a cumplir, ¿verdad? Y puede acelerar los tiempos. Entonces, definitivamente aquí el Señor hizo una obra poderosa, ¿verdad? Y pues dentro de muchas cosas, lo que yo veo acá también es que como el Señor respalda a sus siervos, ¿verdad? Porque el pueblo empezó a murmurar y decía que a causa de Moisés y Aarón había venido esto sobre la casa de Coré. Pero el Señor hizo esto para darles a entender como una señal que ellos eran los siervos del Señor. O sea, con este milagro, con esta maravilla que él hizo, respaldó a sus siervos. Entonces, el Señor respalda a sus siervos, el Señor respalda su obra, ¿verdad? Entonces, el Señor acá está haciendo mucho milagro, el Señor acá está demostrando, ¿verdad? Que no es un Dios muerto, sino que es un Dios vivo, ¿verdad? Porque posiblemente el pueblo estaba murmurando porque no creían en la promesa que les había dado, ¿verdad? Que iban a llegar a una tierra prometida donde fluía leche y miel. Pero el Señor acá les recuerda que Él es un Dios vivo y que Él cumple sus promesas, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que yo veo acá me impacta mucho al final el fruto, ¿verdad? Hemos estado hablando mucho acá de los frutos y como bien decía el pastor, nuestro apóstol ha estado hablando mucho de los frutos. Algo que me puse a investigar un poquito era acerca del almendro, ¿verdad? De las almendras. Y realmente este es un fruto, ¿verdad? Del árbol que es el almendro. Eh, una de las características que dice del almendro es que anuncia la primavera, ¿verdad? En esos países donde se dan bien estas estaciones, anuncia la primavera. Entonces, definitivamente lo que yo veo acá es que el Señor trae una primavera, trae una bendición para todos nosotros, ¿verdad? Una primavera donde el Señor va a traer mucha bendición. Si ha sido bendecido, el Señor va a traer más bendición, ¿verdad? Porque como veíamos al principio, son los últimos tiempos. Y el Señor nos quiere bendecir, el Señor nos está bendiciendo, nos está bendiciendo ya, pero el Señor nos quiere bendecir aún más, ¿verdad? Una característica también del almendro que veía yo es que es un almendro y la mayor parte del fruto es la semilla, ¿verdad? La que realmente se come. Porque lo que estaba viendo es que el almendro en sí, la cáscara, no se come, sino que lo que se come es el fruto, ¿verdad? Lo que uno conoce, la almendra. Y la almendra en este caso, la semilla es más grande de lo normal, es casi un 40% del fruto. Vemos que en la mayoría de los frutos la semilla es pequeña, pero en el almendro la semilla es más grande, es casi un 40%. Y lo que veo en la palabra es que dice acá, le tengo un versículo, dice la parábola es esta, en Lucas 8:11, cuando el Señor habla de la semilla, ¿verdad? Que fue plantada. Pero dice, la semilla es la palabra de Dios. O sea que definitivamente lo que está sosteniendo, lo que dio a reverdecer este fruto es la palabra de Dios. Es la mayoría, ¿verdad? Y por eso hablábamos, también me impactó lo que decía el pastor al principio de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, si nosotros queremos ver este fruto es porque definitivamente se ha sembrado la palabra en nosotros, ¿verdad? Definitivamente la base, el centro es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, la palabra es la que nos sostiene, la palabra es la que nos edifica, nos limpia, ¿verdad? Tan importante esto también. Sí, qué tremendo, porque entonces aquí podríamos decir cuál es tu imposible, ¿verdad? O sea, cuál es mi imposible según mi pensamiento humano, según mi humanismo. ¿Cuál es tu imposible Elías? ¿Cuál es tu imposible Daniel? Pero el Señor es experto entonces en los imposibles, incluso en hacer milagros contra naturaleza, en contra de lo que estamos nosotros acostumbrados a ver, ¿verdad? De nuestra lógica. Porque esto era ilógico, ¿verdad? Que algo que ya estaba seco, una rama arrancada, seca, tal vez ya trabajada, moldeada, viniera y cobrara vida. Es como que, digamos, ahí en tu casa una pata de la mesa de tu comedor, ¿verdad? Sacara de un día para otro, se volviera verde con vida, con savia, sacara flores, sacara renuevos y almendros, o sea, fruto. Qué tremendo. Pero fíjense que yo estoy viendo acá con lo que estaba comentando Elías, el inicio de, del contexto de este versículo, que había habido murmuración, que había habido rebeldía. Entonces, a mí se me viene en este mismo momento que entonces la vara de Aarón
O sea, en sí la vara eh, representa a Israel porque se había secado. O sea, la murmuración y la rebeldía habían secado a Israel. Y entonces el Señor les demuestra y les dice, bueno, entonces, si van a mi presencia, si se ponen en mi presencia, entonces en mi presencia y ustedes se arrepienten y votan esa rebeldía, esa murmuración, porque no, digamos, no solo era una murmuración en contra del ministro, ¿verdad? En contra de Moisés, en contra de Aarón, sino que realmente era una murmuración en contra de Dios, porque estaban hablando en contra de los enviados de Dios. Y entonces al estar en la presencia, ellos podían votar, o sea, arrepentirse. Y al arrepentirse, entonces Él les dice, bueno, vengan, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y yo los voy a hacer reverdecer. Voy a hacer que saquen flores, voy a hacer que saquen renuevos, voy a hacer que venga de nuevo la fructificación a sus vidas. Entonces aquí podemos sacar una enseñanza. Según la perspectiva que yo puedo ver acá, el ángulo que yo puedo ver, es que cuando hay murmuración y cuando hay rebeldía, se seca. O sea, viene la sequedad a uno. Y el problema es también que viene la muerte. Entonces, amado hermano que estás ahí, mira qué tremendo, ¿verdad? A veces nosotros nos encontramos ante situaciones en que podemos tener actitudes de rebeldía, actitudes de murmuración. Entonces, eso no le agrada a Dios. Es importante que nosotros podamos cuidar nuestro corazón. Es importante que nosotros, en base al conocimiento de la palabra, podamos examinarnos, porque lo que viene para este año es algo grande, pero como que el Señor nos invita también a decir, bueno, tienes que deponer algunas actitudes que no me agradan, porque la murmuración no le agrada al Señor, no le agrada el que nosotros tengamos una actitud de rebeldía, que ya serían otros temas. Pero entonces, regresando al milagro, regresando a este imposible, ¿cuál será el imposible para ti? Tú tal vez estás diciendo, bueno, se terminó el año y me está sucediendo esto, o tengo este problema, tengo esta situación, de seguro ya no, se terminó, ya no hay oportunidad, ya no hay oportunidad. El Señor nos está diciendo por medio de su palabra que viene algo glorioso, que viene algo espectacular, algo nunca antes visto. Viene una impartición de la palabra y a esa impartición de la palabra le seguirán las señales, los milagros y los prodigios. Y muchos de ellos en contra de la lógica humana. No, no, a veces nosotros decimos, ya no es posible, no es posible. Entonces, quisiera meter un poquito ahí la espada y entonces dice en Ezequiel 17:24, y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Cuando en la Biblia habla de árboles, habla de los humanos, habla de nosotros, nos compara la Biblia. Veo a los hombres como árboles. También en la Biblia compara a los hombres como puertas, como piedras, pero en Ezequiel 17:24 dice, y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Así como en ese milagro. Entonces todos supieron quién era el Señor. Fíjense, luego dice la segunda parte, humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde, seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. ¡Hala! Qué tremenda esa palabra. Una palabra del Señor basta. Una palabra del Señor basta para que lo que está seco venga a reverdecer. Entonces, ¿qué áreas de tu vida están secas? ¿Qué cosas piensas que ya se murieron, que ya se terminaron? Entonces viene un tiempo de reverdecimiento. Y cuando hablamos de reverdecimiento, entonces estamos empezando a hablar de hojas verdes. Y cuando hablamos de hojas verdes son las que absorben la luz del sol, ¿verdad? O sea, vas a empezar a absorber la palabra. Eso es lo que yo empiezo a ver acá, Elías. No sé si quieres retomar algo de lo anterior o quieres compartirnos algo de esto. Sí quisiera
retomar de la parte anterior y aunarlo a esta parte que dice acá, porque está Ezequiel 17 que dice el árbol elevado, ¿verdad? De alguna manera orgullo, Sí, ¿verdad? Entonces, entendiendo que los árboles son iguales a humanos, a personas, y entendiendo que el elevado es igual a orgullo, pues está hablando de personas con mucho orgullo, ¿verdad? Eso podemos aplicarlo a lo secular, definitivamente, ¿verdad? Que allá afuera, en el trabajo, creerse, en los estudios y demás, pero trayéndolo al servicio, ¿verdad? De alguna manera aquí, si queremos recibir de lo que está hablando nuestro pastor, ¿verdad? De nuestro milagro, queremos recibir las bendiciones que vienen el otro año, de alguna manera tenemos que seguir sirviendo, ¿verdad? Ahora aquí en el servicio hay un problema, que dentro del servicio en la casa del Señor puede ser que lleguemos a meternos a tener una actitud de orgullo, ¿verdad? De alguna manera, si tal vez tú no, pero tal vez tú conoces a alguien, ¿verdad? Que le dieron un cargo, le dieron un puesto, ¿verdad? Le dieron, que ahora ya conoce que es un diácono, ya conoce que es un anciano, y le dieron ese cargo, ¿verdad? Pero si ese cargo hizo que hubiera orgullo, ahora es el tiempo de rendírselo al Señor, porque si no, no vamos a poder dar fruto, ¿verdad? Tenemos que deponer, tenemos que entregar el orgullo. Y eso me impacta y lo quiero unir a lo anterior, porque estaba viendo que los hijos de Coré, Coré, era hijo de Coat, hijo de Leví, o sea, era coatita, era levita. Y recordemos que el de las 12 tribus de Israel, a cada una se le empieza a dar una herencia, se le reparte una herencia, pero específicamente a los levitas no se les da ninguna tierra. A ellos la bendición que le dieron fue de que ellos se tenían que consagrar al servicio del Señor. Esa fue la bendición que ellos le dieron. No le dieron que tu tierra, que cualquier otra cosa terrenal, física, no. Ellos se tenían que consagrar al servicio completo del Señor. Entonces, Coré era de esta tribu. Él era servidor. Tal vez él creció en el servicio, ¿verdad? Tal vez él cuando era niño empezó a crecer en la iglesia, le empezaron a dar cargo, le empezaron a dar mucha autoridad. Y eso de alguna manera lo dañó, porque cuando le dan a Moisés y a Aarón la autoridad, él quería de eso. Por eso dice, ¿verdad? No, no, todos aquí somos santos. No, no me parece que tú estés sobre mí. A Moisés le empieza a decir y a Aarón, no, no me parece que ustedes estén encima. Todos estamos al lado. O sea, no quería reconocer no tenía sujeción. No quería reconocer autoridad. ¿Por qué? Porque tal vez era orgulloso, ¿verdad? Entonces aquí es lo que está diciendo esta palabra aquí en Ezequiel, que él no pudo entregar ese orgullo y ya no participó de esta gran bendición del milagro. Entonces también es tiempo, ¿verdad? Que entendamos nuestro lugar en el servicio, que si vamos a servirle, porque el otro año lo decía nuestro apóstol, ¿verdad? El otro año se viene un año de mucho servicio. Y tal vez incluso el reconocimiento que tal vez no te dieron este año, tal vez te lo dan el otro año, pero mucho cuidado y ojo ahí con el orgullo, porque si no hemos sido tratados en nuestro orgullo, podemos empezar a murmurar. Y lo que dice aquí, si el árbol está elevado, si tiene mucho orgullo, el Señor lo puede destruir así en cualquier momento. Pero si mejor empezamos a servir bien, empezamos con un corazón agradable, un corazón bonito, todo lo demás que se estaba secando, el Señor ahora lo va a reverdecer a la luz de la palabra, ¿verdad? Sí. sí, 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 porque digamos ahí podemos ver que algo que le pasó al árbol elevado es que fue humillado. Y cuando alguien es humillado es porque fue altivo. Antes de la caída, dice la Biblia, está la altivez del corazón. Entonces, yo lo que puedo ver yo en Ezequiel 17:24 es que al árbol que se había elevado, el Señor pues lo seca con un propósito. Entonces, puede ser también que tú te hayas secado y eso te llevó a dejar de servir, porque lo miramos nosotros en la palabra. A veces uno puede llegar a considerarse el ultra plus, ¿verdad? El mega predicador, el mega director de alabanza. Y en mi caso, incluso te puedo decir que tal vez algún pastor me está escuchando, algún ministro, ¿no? Puede llegar a considerar es que los mensajes que yo doy son impactantes, pero no, no son tuyos.
son de Dios o eran de Dios. Y eso de alguna manera, como se cumple la palabra, el orgullo, el orgullo abre otras puertas. El orgullo abre puertas también a la rebeldía. Entonces, ¿no será que tú te encuentras en un momento de sequedad, de que no, ya no anhelas servir, de que ya dices, no, ¿para qué servir? Entonces, llegó el tiempo de reverdecer. Llegó el tiempo de que te pongas delante del Señor, que tú te humilles y le digas al Señor, Señor, quiero regresar. Quiero regresar a buscarte de todo corazón. Quiero regresar a servir en tu casa. Porque es lo que viene, o sea, nos ha dicho nuestro pastor, el apóstol Sergio, que la proclama conlleva el servicio. Y él aceleró, metió el acelerador, se paró en la bicicleta en estos últimos 2 meses, noviembre, diciembre, para empezar a hablarnos que es necesario servir, que es necesario servir. Entonces ahí tenemos, sería hablar de otros temas del servicio, de las bendiciones que conlleva el servirle al Señor. Es una gran bendición. Mire, por ejemplo, en mi caso, yo veo ahorita una gran bendición, ahorita que yo estoy sentado. Estoy sentado al lado de mis hijos biológicos, los cuales el Señor rescató a la hora de nacer. Y entonces yo no tengo cómo pagarle. Y dice la Biblia que Él se encargará de enseñarle a nuestros hijos. Entonces yo veo ahí ahora un fruto. O sea, veo un fruto. ¿Y qué papá o qué mamá no anhelamos que los hijos puedan servirle al Señor? Pero tenemos que empezar nosotros. Entonces, lo primero es de poner nosotros cualquier actitud. Pero como te digo, si tú te sientes ya sin fuerza, o tal vez te lastimaron, o sea, nos fuimos por otro lado ahorita en esto de reverdecer, ¿verdad? Pero es lo que viene. Tienes que regresar. Entrégate en servicio al Señor. Busca servirle, pero no para ser vistos, no para que te miren, ni para esperar que te den una felicitación, sino que busca servirle al Señor para agradar a tu Señor. Agrada a tu Señor, al que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Pero regresando otra vez, entonces veo yo un tiempo de reverdecer, Daniel. ¿Cómo Sí, ves tú? sí, no, definitivamente, pues ahorita tocando el tema este del servicio, ¿verdad? Realmente qué importante es que nosotros le sirvamos al Señor. El Señor definitivamente nos ha dado dones, nos ha dado talentos y el cual se lo podemos dar al Señor en su servicio. Entonces, eh, la importancia de servirle al Señor también con la actitud correcta, no solo por cumplir, sino que realmente, ¿por qué sirves al Señor? Porque estamos agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho, por todo lo que el Señor nos ha dado. Por eso le servimos al Señor, ¿verdad? Porque no tenemos cómo pagarle todo lo que Él nos ha dado. Entonces, muy importante el servicio. Y si tú estás sirviendo, sigue sirviéndole aún más, ¿verdad? No es tiempo de desfallecer. Si piensas que pues estás sirviendo y dices, pues tal vez ahorita me voy a tomar un tiempo, ahorita no es tiempo, ¿verdad? De alejarse. A mí me quedó muy profundo en mi corazón pues un consejo que me daba un hermano, ¿verdad? Hace algunos años, él me decía, mira, nunca dejes de servir al Señor, me decía él. Él era un hermano muy amado y lo que él me relataba era su testimonio, porque mira, me dijo, yo le serví al Señor por muchos años, pero hubo un tiempo que yo dije, voy a tomar un descanso, de un mes probablemente. ¿Y qué si ese mes se volvió 2 meses, 3 meses, un año? Y me dijo, mira, cuando me di cuenta, en ese tiempo mis hijos se alejaron del Señor. Entonces, durante ese año que Él nos sirvió, realmente eh, el enemigo quiso afectar y afectó a su familia, ¿verdad? Entonces, realmente el servicio a nosotros nos bendice, ¿verdad? El servicio a nosotros nos mantiene, el servicio a nosotros, realmente el Señor nos protege cuando nosotros le servimos a Él, porque Él no se queda con nada. Él, si tú le has servido, Él, créame que te va a recompensar. Él te va a recompensar. Entonces, no es tiempo de dejar tampoco el servicio, ¿verdad? Entonces, si estás sirviendo, síguele sirviendo aún más, ¿verdad? Y si te sientes sin fuerzas, el Señor trae hoy la palabra, vas a reverdecer,
trae un renuevo, ¿verdad? En ese servicio aún más, ¿verdad? Si tal vez perdiste el objetivo de tu servicio o realmente el amor del servicio, el Señor hoy trae también ese renuevo en el servicio, un nuevo servicio con más fuerza, ¿verdad? Con más amor al Señor. Entonces, no es tiempo de secarnos, ¿verdad? No es tiempo de, de dejar atrás eso, ¿verdad? Y también me preguntaba yo, ¿por qué un árbol se seca? ¿Por qué se seca un árbol? Porque no ha sido regado, me imagino yo, Sí, por falta de agua. por falta de agua. Y el agua en la palabra nos habla de la palabra precisamente, ¿verdad? Que está constantemente siendo regado. Entonces, no permitamos que el enemigo nos quite esa bendición de estar regados constantemente. Constantemente, hermanos, que estemos escuchando la palabra, estudiando la palabra, porque ahí no vamos a dejar que se seque, ¿verdad? Que nos sequemos. Sí, y, perdón. Sí, se pone muy bonito esto porque ahorita, que hablamos de reverdecer también, eh, ¿por qué se puede secar uno? Según lo que miramos en nuestro versículo base, número 17:8, porque ya no estaba en la presencia del Señor. Entonces, estas varas las llevan a la presencia del Señor, ¿verdad? Pero la de Aarón es la que reverdece, la que el Señor elige. Pero ¿dónde reverdeció? Estando en la presencia del Señor. Entonces, ¿no será que tú te has secado espiritualmente? Porque esta sería otra cosa también. Y que es necesario que reverdezcas, pero donde vas a reverdecer es buscando la presencia del Señor. Entonces, la pregunta acá y como nosotros, nuestro rema fue la casa del pan, Betlehem, que regreses a la casa del pan. Entonces, tú dices, tal vez es que no tengo fuerzas, es que no tengo ganas de ir a la iglesia, es que siempre uno pone excusas. O sea, uno de humano siempre pone excusas. Entonces te quiero preguntar, ¿cuál es tu excusa por la cual ya no vas a la iglesia? Ah, no, hermano, pastor, es que Dios está en todos lados. Sí, pero no en todos lados se manifiesta. Pero es que yo y Dios somos mayoría y aquí puedo doblar rodillas en mi casa. Sí, pero la Biblia dice que no dejéis de congregaros. No dejéis de congregaros como muchos. Oye, muchos tienen por costumbre. Entonces es necesario que nosotros podamos buscar una casa. Busca una casa donde puedas ser instruido, donde puedas ser bendecido, donde busques y se manifiesta la presencia de Dios. Eso es muy importante. Porque entonces tal vez estás seco como un árbol seco, porque también ya no has bebido agua a la palabra. Y esa es otra cosa, ¿qué palabra están? O sea, ahí nos vamos al otro lado, ¿a qué palabra estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Quién es tu predicador? ¿Quién es el que está guiando tu vida? ¿Será un youtuber? ¿Será un influencer el que está guiando tu vida? Mientras antes era Dios, tu pastor, y ahora es un influencer, un youtuber. Entonces, eso es bien delicado. Pero regresemos. ¿Dónde vas a reverdecer? En la presencia de Dios. ¿Dónde vas a encontrar la presencia de Dios? En la casa de Dios. Y como te voy a repetir, también se puede manifestar en un hogar, en una habitación. Pero Dios nos indica en su palabra que tenemos que congregarnos. Ahí puedes reverdecer. Entonces te invito, este es un año, esta es una gran oportunidad. Y no esperes hasta el 31 de diciembre del 2024 para regresar. No, de una vez, de una vez. Hazlo de una vez. El Señor te dio vida, estás terminando el año. Estamos hoy a 30 de diciembre. Te permitió terminar el año. ¿Por qué no cierras tu año reconociendo nuevamente a Dios en tu corazón, recibiendo a Dios nuevamente en tu corazón e inicias el 2024 con Dios a caminar nuevamente con Dios? Sí, Elías. Sí, no, pues tomando de todo lo que ustedes platicaban ahorita acerca del agua, ¿verdad? Y la presencia. Pues aquí es que realmente no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Sería mucho que platicar, pero con respecto al servicio, de nuevo, ¿verdad? Puede ser que sí le estamos sirviendo y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Pero lo mejor sería
buscar la presencia del Señor en el servicio, porque a veces sí le servimos, pero se nos olvida a quién le estamos sirviendo, ¿verdad? Lo hacemos como rutina porque nos dieron el privilegio, ¿no? Recordemos que nuestro servicio es para el Señor. Entonces, si tú sentías que incluso ahorita estás sirviendo, ¿verdad? Estás en la casa, tal vez no te has alejado, estás aquí en la casa, pero sientes que estás un poquito seco, pues lo que decía el pastor, ¿verdad? La presencia del Señor, la presencia y el agua, ¿verdad? Eso hace reverdecer, es lo que dice en Job 14:9, que al olor del agua reverdecerá, ¿verdad? Entonces el agua es la palabra, entonces es muy importante, hermanos, amigos, que leamos la Biblia. Y yo no sé por qué, pero en estos últimos días me he estado enfocando mucho en esto, en leer la Biblia. No solo, es que uno dice, ya la leí. ¿Cuándo? Ah, cuando el pastor la puso en la proyección, ¿verdad? Ahí leí los 5, 6 o 45 versículos que nos puso, ahí lo leí. No, aparte de nosotros, en nuestra intimidad con el Señor, tenemos que leer la Biblia porque es que eso nos va a cubrir. Eso nos va, es que en la Biblia está Dios. Nosotros vamos a conocer más de Dios cuando leamos la Biblia. Entonces eso nos va a hacer estar reverdeciendo, estar reverdeciendo. Y rapidito, porque imagino que también lo ibas a tocar, pastor, de José. Sería importante hablar de José, porque José dice que era una planta junto al agua, ¿verdad? José era pues, una rama fructífera, también dice. Pero José no tuvo la vida fácil. A José sus propios hermanos lo querían matar, lo vendieron, su propia familia le dio la espalda. Aún así, José tenía bien claros sus objetivos, tenía bien clara su visión, que es allá arriba. Y aquí dice en Génesis 49:23, dice, le causaron amargura, le lanzaron flechas y lo aborrecieron los arqueros. O sea que José bien se pudo haber secado muchas veces, pero de José dice la palabra del Señor que era una planta que reverdecía porque siempre estuvo junto a la palabra. Entonces aquí viene, si lo aplicamos, aunque te hayan causado amargura, porque aquí dice que sus hermanos, por todas las situaciones y todos los que se enfrentaron en contra de José, le estaban causando amargura. Prácticamente le tiraron a su cuerpo, a su alma y a su espíritu, sus propios hermanos. Y puede ser que por eso mismo tú también te hayas secado, porque tú, pero mis propios hermanos me lastimaron, mis propios hermanos me causaron amargura. Dice que le lanzaron flechas. Entonces, si tú a eso te hicieron a ti, pues tienes que regresar y meterte en la presencia del Señor, pero plantarte, que el Señor te plante junto al agua, porque ahí vas a reverdecer. Entonces, aunque te quieran tirar de todos lados, aunque el enemigo que el Señor lo reprenda esté tirando sus flechas y te esté bombardeando y te esté tirando que ya no sirve el carro, que por eso ya no voy a servirle al Señor, ¿verdad? O porque ya no tengo cómo ir a la casa del Señor. Hay que buscar la manera. Hay que buscar la manera de siempre estar en la casa del Señor, porque eso va a hacer que tú reverdezcas y de último que tú des fruto, ¿verdad? Porque no es solo estar verde, ¿verdad? No es solo estar gozoso, animado, no, también dar fruto, ¿verdad? Que los frutos son muchos. Incluso hay fruto de la salvación, pero están los 12 frutos del Espíritu Santo también. Fruto de paciencia, fruto de paz, de gozo, de benignidad, de bondad. Todo eso tenemos que buscar en este tiempo. Sí, entonces pues se nos fue muy rápido el tiempo en esta oportunidad, pero entonces lo que dice la palabra profética más segura, ¿cuál es? La Biblia. Entendemos entonces que el Señor quiere que reverdezcamos. Eso va a conllevar que vengan las flores. Ese sería otro tema que tendríamos que desarrollar. Que salgan renuevos, hijos, así como José, ¿verdad? Cuando renuevos, ramas, ramas fructíferas. Entonces, tal vez tú eres un papá y tal vez ha llegado el tiempo en que dices, pero ¿dónde están mis hijos? Están lejos de Dios. Entonces, no permitas que vengan esos sentimientos de destrucción o de duda o de pregunta, sino ¿por qué no vamos a la presencia de Dios, reverdecemos, florecemos y echamos renuevos? Que esos hijos vengan y puedan ser fructíferos también, así como José rama fructífera.
y que también pueda venir el fruto de las almendras, que es el amor a la palabra. Cuando hablamos de almendras o almendros, en la Biblia es la palabra de Dios. Pero esa es la clave, es en la presencia de Dios. O sea, estamos a la espera. Por lo menos yo en lo personal estoy a la espera, estoy a la expectativa de ver esos milagros. O sea, ya los he empezado a ver, pero como decía Daniel, una aceleración de los tiempos, cosas de bendición de la noche a la mañana. Entonces, lo que te quiero dar es una palabra de esperanza, que cada día que despiertes, dice la Biblia que son nuevas sus misericordias, pero que cada día que despiertes, espera una buena noticia. Espera una buena noticia de parte de Dios. Que las cosas cambien. Que si tu matrimonio se estaba destruyendo, venga el renuevo, venga el reverdecimiento de tu relación con tu matrimonio, de tu relación con tus hijos, de las cosas que habías pensado que ya se habían terminado, que venga a reverdecer contra naturaleza, o sea, contra nuestra lógica humana. Es decir, no, es imposible. Ya no salgo de esto. O sea, ya no, se terminó, está seco, está muerto. Pues entonces dice, como decía Elías, recordando ese versículo tan poderoso, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es poderosa. Al olor del agua reverdecerá. Entonces dice, toda la raíz seca al olor del agua va a reverdecer, al olor de la palabra. Entonces ya vemos cómo reverdecer en la presencia de Dios, cómo reverdecer al olor del agua, cómo reverdecer, estar plantado junto a manantiales de vida. Entonces todo eso es reverdecer. ¿Cómo van a salir muchas hojas? Recibiendo en la luz del sol. ¿Qué sol? Nuestro sol, el sol de justicia. O sea, esto es muy grande, muy poderoso y ya no logramos avanzar a lo demás porque está delicioso esto, ¿verdad? Empezar a rascar, ¿verdad? Empezar a escarbar, a empezar a pedirle al Señor que sea levantada la letra y podamos ver la profundidad de lo que hay acá. Entonces, ya nos quedan 6 minutos. Eh, te dejo el tiempo, Daniel, si quieres dar algún mensaje final. Sí, me quedo un poquito con lo que mencionaba Elías de José, ¿verdad? Realmente a veces las pruebas, las tribulaciones nos pueden hacer caer, nos pueden secar. Pero lo que yo veo en José es que él eh, tenía puesta su mirada en el Señor. Entonces, no se dejó caer, no se dejó influenciar por el enemigo. Muchas veces el enemigo lo quiso influenciar, lo quiso derrotar, pero lo que yo veo en él es que él tenía puesta su mirada en el Señor. Y así nosotros lo debemos hacer, ¿verdad? Si le servimos, no le servimos al hombre, le servimos al Señor, ¿verdad? Porque el hombre nos puede fallar, el humano puede fallar, ¿verdad? Pero si tenemos puestos nuestros ojos en el Señor, ¿verdad? Cualquier situación, cualquier problema, no nos vamos a secar, no nos vamos a alejar, ¿verdad? Entonces esa es una clave también, ¿verdad? Tener en nuestra mirada puesta en el Señor, ¿verdad? No en el hombre, no que el hombre me va a reconocer, no que eh, lo estoy haciendo para que me miren, no, sino que lo estoy haciendo para el Señor, ¿verdad? Y entonces no vamos a permitir que pues cualquier situación, que aunque tal vez nuestros mismos hermanos, ¿verdad? Nos hagan algo, nos hieran. A José, eso no, tal vez un tiempo, ¿verdad? Lo mantuvo eh, y le afectó en su corazón, pero no dejó que eso le dejara de servir al Señor, ¿verdad? Entonces, y lo que vemos en José es que llegó a ser el segundo del rey, ¿verdad? O sea, llegó a ser el segundo, imagínense. O sea que él permaneció, ¿verdad? Permaneció, no se dejó secar y él permaneció, ¿verdad? Aún las tribulaciones, aún muchos problemas que vinieron, él permaneció firme, ¿verdad? Y al final, él incluso tuvo para dar a los demás. Entonces, la importancia esa también, ¿verdad? De permanecer en el Señor y nosotros no dejarnos secar, ¿verdad? Por el enemigo. Entonces, sigámosle sirviendo al Señor. No permitamos que el enemigo nos derrote, ¿verdad? El Señor está con nosotros y el Señor derrota a nuestros enemigos. Amén. Mensaje final, Elías. Sí, tomando de lo último que dijo Daniel, el permanecer, ¿verdad? Literalmente es lo que dice el verso, que continuando con lo que habíamos visto, ¿verdad? Que lo asediaron los arqueros a José,
que lo intentaron, muchas cosas que le hicieron. Pero miren de lo que dice José. Pero su arco permaneció fuerte y firme, o sea, a permanecer, y descansó en la fuerza que no falla, o sea, que descansó en Dios. Muchas veces queremos siempre luchar con nuestras propias fuerzas, pero hay un tiempo en el que tenemos que rendirle todo al Señor, ¿verdad? Tenemos que rendirle todo eso y pues que Él es la fuerza, ¿verdad? Es lo que dice la palabra del Señor. Él es nuestra fuerza, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Y después dice, pues los brazos de sus manos se hicieron fuertes y activos por las manos del Dios poderoso. O sea que aún sus manos, su fuerza se renovó, se reverdeció incluso su fuerza, pero también se activó, porque dice aquí, sus manos se hicieron fuertes y activos. O sea que es un tiempo también de activarnos para aquellos que se habían secado, ahora otra vez activarnos en el servicio, ¿verdad? Y si estamos sirviendo, permanecer en el servicio, porque eso va a hacer que nosotros siempre estemos verdes y que luego viene el fruto, incluso el fruto del que habla este versículo que estaba hablando el pastor, y tal vez lo dejamos para una segunda parte, ¿verdad? Pero de lo que hablaba Daniel al principio, lo del almendro, que anuncia la primavera, pero dice que también el aceite que se saca de ahí, ese se utiliza para la irritación, para la picazón. O sea que ese fruto nos va a hacer que, porque lo dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo, que hay algunos que tienen comezón de oír, pero si damos fruto, ese fruto nos va a hacer que se calme esa comezón también. Entonces, otras cosas que podemos hablar, pero la cuestión aquí es, pues, pedirle al Señor que podamos reverdecer, ¿verdad? Que nuestro espíritu en el nombre de Jesús vuelva a tomar vida y gozo por servirle y buscar de su presencia. Así es, así que pues cerramos este otro capítulo de BLG muy agradecidos. Esto era un anhelo, un deseo que teníamos desde antes de venir acá a Puebla, de ser enviados a Puebla por el apóstol Sergio. em, y ahora pues se está cumpliendo un año de estar acá y que pudimos tener la oportunidad de desarrollar este programa con la ayuda del Señor. Nuestro objetivo con este programa es poder llevar la palabra a los hermanos en Cristo, pero también nuestro objetivo es llevar un mensaje de exhortación a todos aquellos hermanos que están lejos, que se han alejado de Dios. ¿Cuántos hermanos andan ahorita errantes porque fueron lastimados? ¿Cuántos, lo que terminamos de hablar, ¿verdad? ¿Cuántos dejaron de servir porque un hermano mayor les hizo daño, hablando espiritualmente, ¿verdad? Un ministro tal vez le hizo daño. Y yo aprovecho también para pedirte perdón en nombre de cualquier ministro que te haya lastimado. Te pido perdón en nombre de ellos, pero regresa a buscar a Dios. Dios no te ha hecho nada, nada malo. Dice la Biblia que los planes de Él son de bienestar y no de hacerte el mal. Nunca, nunca, nunca. El hombre falla. Nosotros los ministros fallamos, pero Dios no. A veces, a veces uno puede llegar a estar peleando con Dios. Imagínate esa situación. Tal vez tú eres uno de esos casos, pero todavía estás a tiempo. Hoy 30, ¿por qué no doblas tus rodillas y, y te pones delante de Dios y te arrepientes? Él te va a recibir. Y los que gracias a Dios, por pura misericordia hemos permanecido, ¿por qué no le decimos hoy al Señor gracias por habernos permitido este año de vida y nos dice el privilegio de servirte? ¿Por qué no le decimos, aquí está nuestro privilegio en la iglesia donde tú sirvas? Y le digas, Señor, aquí está mi privilegio. Y si tú me permites, yo quiero servirte el otro año. Yo quiero que me permitas servirte con alegría, con gozo y reverdecer aún más en la obra del Señor. Así que te bendecimos, un saludo, un abrazo y ya de hoy en 8 días, primero Dios, hablamos de lo que ya fue proclamado, ¿verdad?
donde ya se dio el banderazo de salida para lo nuevo que el Señor ya nos va a entregar. Amén. Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos. Los invitamos este 31 de diciembre a nuestra proclama profética del 2024 con el apóstol Sergio Enríquez y en nuestra Iglesia de Cristo Judá Puebla, Ministerio Ebenecer con nuestro pastor Juan Carlos Pérez. Los esperamos. bendiciones.